Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Bienvenidos a Conexión Vital, el programa de salud más visto en Colombia, el programa del Dr. Rojas, a quien agradezco infinitamente la posibilidad de compartir estos espacios de educación y de responsabilidad, no solamente en la salud física, sino también en la salud mental, emocional y espiritual. Siempre buscamos para ustedes nuevos programas y nuevos espacios donde podamos educar en tantos conceptos que incluyen el estar saludable y en estar en bienestar. Porque no puede ser solamente hablar de comida, o no puede ser solamente hablar de qué suplementos tomarme, o qué sueros ponerme, o qué terapias hacer. Porque la salud es un conjunto de decisiones que tomamos día a día, desde el momento en que nos levantamos, con qué actitud me levanto, qué es lo primero que aparece en mis pensamientos y qué es lo primero que me creo, cómo me levanto, qué hago. Lo primero que hago es coger el teléfono celular para leer algo, revisar algo, lo primero que hago es agradecer y respirar y estirarme como los gatos, moverme de esa cama. ¿Qué pasa después? ¿En qué momento desayuno? ¿Qué actividad física realizo? ¿Cómo me baño? ¿Escojo agua fría o escojo agua caliente? Cada vez estamos con un montón de decisiones que tenemos que tomar y muchas veces pues tomamos lo más sencillo, porque la mente quiere placer, la mente quiere estar en su zona de confort y en lo más sencillo y no quiere retarse ni salir de allí. Y solamente con el conocimiento y con estos espacios educativos podemos aumentar nuestro nivel de conciencia. Albert Einstein decía que uno no puede salir de un problema estando en el mismo nivel de conciencia en el cual se creó ese problema. Solamente a través del conocimiento, de la autoobservación, de la lectura, de explorar personas y programas que realmente resuenen con uno y que eleven el nivel de conciencia, podemos conseguir salir de esos mismos pensamientos e ideas que tenemos en el momento en el que originamos el dolor de la rodilla o el dolor de estómago o la afección cual sea que podamos llamar, y que ya teniendo un nivel de conciencia diferente podamos hacer lo necesario para salir de allí. Siempre desde los hábitos es la prioridad, porque es muy sencillo dar la responsabilidad de un medicamento o un tratamiento o no. Yo tengo que aguantarme este dolor hasta el próximo mes que me vea el ortopedista porque pues, no hay nada más que hacer. Siempre hay cosas que hacer. Y lo que hay que hacer generalmente es lo más sencillo, lo que hacemos en el día a día. Cómo comemos, cómo respiramos, cómo nos hidratamos, cómo pensamos y gestionamos nuestras emociones. Y nadie es perfecto naturalmente. Nadie tiene la capacidad de hacer todas las cosas impecablemente en todos los días. Pero por lo menos tenemos que estar en pro de conseguirlo, estar en pro de avanzar y de mejorar en nuestros estados de salud. Aquí, uno de los pilares más importantes que tenemos se ubica en la actividad física y el movimiento, en cómo como seres humanos hemos evolucionado a través de eso, a través de largas caminatas, a través de escalar, a través de hacer actividad física en el día a día, de movernos, ir al río, ir a cazar, ir a hacer un montón de cosas, y ahora pues vemos todo lo contrario. La máxima actividad física que hacemos es ir de la cama al baño en muchos casos, y que pensamos que eso pues es algo para vanagloriarnos y pensar que es valioso, y realmente lo que estamos haciendo es afectarnos y dañar nuestro nivel de salud. Siempre en estos espacios de educación nos encanta compartir con parte de nuestro profesional de salud, en este caso profesionales médicos, que desde su orientación y desde su propia historia de vida personal también pueden vibrar y conectar en este tipo de pensamientos y emociones. Y el día de hoy traigo dos invitados maravillosos para compartir con ustedes. Primero quiero presentarles a la doctora Carolina Giraldo, quien nos acompaña en los Parques de la Salud de Dos Quebradas y con quien quiero compartir estos temas maravillosos. Doctora Carolina, bienvenida. Y bueno, doctora Carolina, la importancia de los hábitos y en específico estos hábitos de movimiento, de actividad física y de ejercicio a la hora de hablar de salud en cada uno de nosotros. Bueno, es un gusto estar con ustedes hoy acá hablando acerca de este tema tan importante para todos nosotros, principalmente para nuestra salud. Como estaba hablando el doctor Juan Esteban,
Los hábitos son la base de nuestro bienestar, de nuestra salud. Y dentro de esos hábitos es muy importante el movimiento. Como lo estaba describiendo el doctor, nuestro cuerpo fue diseñado para moverse, ¿sí? Si nos ponemos a ver la historia, la evolución, siempre nosotros estuvimos en movimiento, ¿sí? Si nos podemos a ver, por ejemplo, nuestros abuelos, campesinos que siempre estaban pues como en el campo, cosechando, recolectando o yendo hacia otros lugares, siempre hubo movimiento, ¿sí? Esa es la base pues también de que nuestro cuerpo pueda estar saludable, ¿sí? Actualmente, debido a la rutina, al afán del día a día, los trabajos están orientados básicamente a estar sentados en una oficina, hacia el sedentarismo, ¿sí? Y este sedentarismo ha dado apertura a muchas patologías, a muchas enfermedades que antes no se veían y que actualmente estamos evidenciando cada vez más. Y lo que preocupa aún más es que a edades más tempranas, ¿sí? Por ejemplo, es el caso de las enfermedades metabólicas, de las enfermedades cardiovasculares, que si bien eran patologías que veíamos en personas adultas, mayores de 50, 55 años, hoy cada vez estamos viendo este tipo de patologías en personas más jóvenes, en adolescentes y aún en niños, ¿sí? Porque los hábitos desde la alimentación y desde la actividad física han cambiado muchísimo, ¿sí? Debido a este sedentarismo podemos ver, por ejemplo, patologías como la enfermedad cardiovascular, los infartos, las dislipidemias, que se sube el colesterol, se suben los triglicéridos, problemas circulatorios muy graves, afectaciones a nivel cerebrovascular y también en todo nuestro sistema osteomuscular, ¿sí? Es el tipo de patologías como la artrosis, como la artritis, como todo tipo de inflamaciones, tendinitis y todas estas patologías que desgastan cada vez más pues la salud de todos nosotros, ¿sí? Es muy importante que todos nosotros supiéramos que así como es necesario alimentarnos, desayunar, almorzar, tener una cena, para nuestro cuerpo es fundamental movernos, hacer algún tipo de actividad física, ¿sí? Que puede ir desde una caminata, desde trotar, desde nadar, desde bailar, pero lo importante es que podamos integrar en nuestra rutina diaria algún tipo de ejercicio, ¿sí? Si bien cuando las personas pasan de un sedentarismo completo y empiezan progresivamente a hacer algún tipo de actividad física afín con su cuerpo, porque esto también es algo muy importante según nuestra estructura, somos más afines a ciertas actividades físicas, no todos tenemos pues como la misma composición, la misma resistencia y de acuerdo a eso progresivamente van viendo muchos cambios en el cuerpo. Un motivo de consulta súper frecuente es el dolor, ¿sí? Dolor cervical, dolor en el cuello, dolor en los hombros, dolor lumbar, que muchas veces está asociado a la posición en la que yo todos los días estoy sentado, ya sea en una oficina, frente a un computador o manejando alguna maquinaria, y son más de 8, 10, 12 horas en esa misma posición, con espacios muy cortos de descanso donde me pueda mover, ¿sí? ¿Cómo no nuestro cuerpo se va a contraer? ¿Cómo no nuestro cuerpo va a doler? ¿Sí? Entonces es muy bonito ver en la experiencia con los pacientes como con una rutina básica de algún movimiento, de empezar a caminar como para que se enamoren de la actividad física, pueden ir viendo mejorías en su cuerpo. Por ejemplo, esto era algo que personalmente me pasaba mucho, ¿sí? Y incorporando técnicas de estiramiento, por ejemplo de yoga, de natación, todo este tipo de dolores se fueron, ¿sí? Entonces es muy importante porque es algo que depende de nosotros, ¿sí? Nosotros en una consulta
podemos recomendarle al paciente, mira, es que necesitas moverte, mira, es que lo que está causando este dolor es finalmente la posición que tienes todo el día y que estás en una completa inactividad, ¿sí? Y este cambio lo debe hacer cada persona, y esto es algo muy importante pues para todos nosotros, porque nosotros recomendamos, pero es finalmente el otro, el paciente, el que debe empezar pues como a mejorar esos hábitos. Y si es bien frecuente que lleguen personas y le digan a uno, bueno, no doctor, es que a mí me duele el brazo, entonces yo no puedo hacer ejercicio, o es que yo con este dolor de cintura no puedo hacer ejercicio, y no se tiene muchas veces la comprensión de que por no hacer el ejercicio o no tener una adecuada actividad física es que empiezan a existir todos estos problemas. Y vamos a empezar haciendo una diferenciación importante, y es que la actividad física no es lo mismo que el ejercicio. Hay una barrera que, digamos, una línea que lo separa, que está muy clara, y es que la actividad física es todas estas actividades que realizamos en el día a día. El desplazarme hasta el trabajo, el moverme en la casa mientras la estoy organizando. Si en mi trabajo lo que estoy haciendo es movimiento, entonces no sé, tengo que levantar cajas o tengo que atender personas. Todo eso incluye la actividad física, y el ejercicio es ese punto en el cual yo ya me programo y me dispongo a hacer una serie de actividad física que busca aumentar mi frecuencia cardíaca, generar sudor y generar un movimiento un poco más activo que nos permita obtener los efectos cardiovasculares de este tipo de actividades. Las dos cosas las tenemos que hacer por igual. La recomendación es clara: si yo quiero aumentar mi actividad física, pues por lo menos no deberíamos estar más de una hora, media hora, incluso ya es mucho, sentados quietos viendo un televisor o haciendo lo que sea que hagamos sentados todo el tiempo. Si yo tengo que ir, digamos, a, no sé, a 20 cuadras de mi casa y voy a coger un taxi para ir hasta allá, pues cojo el taxi, pero en la cuadra número 15 me bajo y camino las otras 5 cuadras. O si tengo que subir un edificio de 10 pisos, pues subo 6 en ascensor y el resto lo subo a pie. ¿Cómo en el día a día yo puedo tomar decisiones que me hagan constantemente trabajar más y moverme más? Y el ejercicio será todo un mundo aparte. Y en el transcurso de este programa quiero que empecemos a ampliar un poco esta información, porque lo que dice la doctora Carolina es claro y muy directo. Realmente el mismo ejercicio no puede ser para todo el mundo. Yo no puedo pretender que la señora de 80 años vaya y haga las pesas todo el tiempo, o que el pelado que pues quiere trabajar su músculo vaya y haga solamente yoga o haga un poco de estiramiento, o que vaya solamente a bailar. Todos son importantes, y la recomendación inicial es: si usted no está haciendo ejercicio, haga el que quiera, el que disfrute. Si lo que disfruta es ir y bailar media hora, vaya y baile media hora. O si es ir a caminar la media hora, camine la media hora, con la disposición de hacer ejercicio. No es que, no, tengo que ir a hacer una vuelta al centro, entonces me voy a ir caminando y ese es mi ejercicio. Porque realmente eso no es. Ejercicio es decir, voy a hacer este ejercicio, voy a moverme rápido, voy a sudar, me pongo mis zapatos, me pongo mi pantaloneta. Y para todos es difícil, para todos es un trabajo adicional conseguir este hábito. ¿Qué poder hacer, también desde tu experiencia personal, doctora Carolina, para crear ese hábito, para estimular la capacidad de día a día tomar la decisión de ir y hacer un ejercicio, o por lo menos moverse más en actividad física? Bueno, primero es reconocer que ese hábito, ¿cierto?, de estar quieto, de estar en sedentarismo, está teniendo implicaciones en tu cuerpo, ¿sí? Y también reconocer, finalmente nosotros siempre decimos, es que el cuerpo está diseñado para moverse, ¿sí? Una vez leían todo este proceso, nuestro cuerpo está conformado por varios elementos, ¿no? Somos principalmente, por ejemplo, uno de ellos es el agua, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el agua está quieta, ¿sí? El agua se empieza a descomponer, el agua literalmente se pudre, ¿sí? Entonces eso pasa en nuestro cuerpo. Si no se mueve, ¿qué pasa? ¿Sí? Se daña, se descompone, se pudre literalmente. Entonces eso fue algo, por ejemplo, que a mí me confrontó en todo este camino, ¿sí?
Y fue como, bueno, hacer como el clic, como listo, esto es necesario y es algo básico, y también desde el amor reconocer, cierto, que es un acto también de amor hacia nosotros mismos, e iniciar, ¿sí? Iniciar con algo, como les decía el doctor, con algo que les guste. Por ejemplo, a mí me encanta caminar al aire abierto, entonces, ¿qué empecé? A caminar, ¿sí? Y hacer prácticas que elevaran como mi estado de ánimo. Entonces ese fue como una forma de conectar con la actividad, y ya después progresivamente pues ir incorporando pues como otro tipo de prácticas. Vamos a pasar a estas notas saludables y seguiremos hablando de este tema tan interesante para todos nosotros. Conexión. Bienvenidos de vuelta a Conexión Vital. Gracias por seguir con nosotros en estos espacios de educación y de aprendizaje en salud. Hemos venido hablando en este primer corte de un concepto importantísimo en cuanto a hábitos de la construcción del bienestar en general. Y hemos hablado de la actividad física y del ejercicio, la diferencia que tienen los dos, la importancia que tiene la actividad física en el movimiento en el día a día, en no estar 8 horas en mi trabajo sentado sin moverme, sin levantarme, o el no estar 3 horas, 4 horas acostado viendo un programa o haciendo cualquier cosa, sino generando movimiento, viendo en cada sitio un espacio y una oportunidad para poder realizar estos tipos de movimientos diferentes, que como ya dijimos, somos como el agua, la mayoría de nosotros somos agua. Si nos quedamos quietos, pues nos estancamos y tendremos todos los problemas acá, pero si nos movemos, le damos la capacidad al cuerpo y los músculos de generar las contracciones necesarias, tanto para hacer movimiento de todo el tejido vascular y linfático, pero también para liberar todas estas sustancias de desechos que se depositan después de tiempo prolongado en los músculos y que empiezan a generar muchos síntomas que vemos hoy en día: rigideces, dolores, problemas en arcos de movilidad, etc. Y el ejercicio ya como una práctica cardiovascular mucho más integrada, que tiene también un componente más allá de lo físico, porque cuando yo me levanto a las 6 de la mañana y me dispongo a ir a hacer ejercicio, la mente siempre va a buscar hacer resistencia o no va a querer salir de la zona de confort, al menos al principio. Y allí es donde la capacidad de manejar estos pensamientos y por lo menos darle una gestión diferente puede garantizar que el ejercicio que voy a ir a hacer se eleve y también nos ayude a integrar un poco más esas esferas emocionales y mentales dentro del ejercicio. En todo el equipo de los Parques de la Salud, tanto en Manizales, Dos Quebradas, Cali y Anolaima, contamos con múltiples especialidades y múltiples orientaciones de la salud que permitan integrar. Yo en mi consulta médica no puedo pretender hacer las cosas que realizan otros especialistas y mucho menos puedo tener el conocimiento afín para poder acompañarlos de la forma adecuada. Por eso siempre estamos en equipo, y una parte importantísima de nuestro equipo en los Parques de la Salud de Dos Quebradas es el doctor Raúl Londoño, que nos acompaña en los programas de cambio metabólico, pero también en la consulta externa de los parques, realizando todos los programas de quiropraxia, pero también prácticas maravillosas como el tai chi, el qigong, actividad física y diferentes herramientas que en su práctica ha cosechado y que ahora integran los Parques de la Salud. Doctor Raúl, bienvenido, y bueno, la invitación es a que ampliemos un poco la información sobre este tema, qué importancia tiene el ejercicio y la actividad física y qué recomendaciones podemos tener para hacerlo en el día a día. Bueno, Doc, muchas gracias por la invitación, qué bueno poder estar compartiendo nuevamente. Yo siempre he defendido la idea de que nosotros somos todavía nómadas, ¿sí? Por muchas razones. Si miramos nuestra antropogenia como tal, nos vamos a dar cuenta de eso. Si miramos nuestra tendencia al movimiento, así hayamos desarrollado esa falsa idea de comodidad, debido a las facilidades que tiene nuestra generación, pues estamos un poco más sedentarios, pero nosotros seguimos siendo nómadas, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Otra de las cosas que comparto mucho no solamente con pacientes, con amigos y con audiencia en general, es que diferenciemos bastante qué es tener actividad física y qué es ser sedentario, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que voy todos los días al gimnasio, 2 horas en la mañana, hago buena actividad física,
pero tengo una actividad laboral que me exige estar 4 horas en un computador en la mañana y 4 horas en un computador en la tarde, sigo siendo sedentario. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sigo llevando una vida de sedentarismo con una práctica de actividad física en la mañana de 2 horas de gimnasio, 2 horas de actividad, pero sigo siendo sedentario. Entonces eso es muy importante. Yo le digo mucho a los pacientes, mire, si usted está frente a un equipo, cada 20 minutos, cada 15, levántese, baje las escaleras, baje 1 o 2 pisos, vuelva y suba. Active, hoy en día tenemos cantidad de herramientas, hay aplicaciones para el celular que nos dejan programar una pausa activa cada 20 minutos. Hagamos unos estiramientos, eduquémonos un poquito. Hoy en día educarse en disciplinas como el yoga, como el pilates, como el tai chi, como el qigong nos puede ayudar y son cosas con las que podemos hacer una pequeña pausa, interrumpir, hacer un ejercicio de respiración, hacer un ejercicio de estiramiento y continuar nuevamente con las actividades que podemos hacer. De acuerdo completamente con esa idea de que seguimos siendo nómadas y la invitación es a eso, a que nos movamos. Si el trabajo implica que yo siga ahí al frente del computador, pues por lo menos párese y trabaje un rato parado. O póngase un poco en cuclillas y trabaje un rato en cuclillas. Aparte del ejercicio que es clave y fundamental. Y hay varios tipos de ejercicio. Tenemos el ejercicio aeróbico, que es este que nos invita, por ejemplo, a estar en la piscina, o trotar, o hacer elíptica, o hacer bicicleta, etcétera, que son movimientos mucho más prolongados por lo general y que pues invitan también a este proceso de actividad cardiovascular, de que el corazón se acelere, la presión arterial aumente al menos al principio porque después tiende a la baja, que tengamos sudoración, que recuerden que es clave uno sudar porque a través de esto se liberan gran cantidad de toxinas en nuestro cuerpo, aparte de que se hace un balance hidroelectrolítico muy importante y el control de la temperatura, que es otra de las funciones más importantes que tiene la sudoración. Tenemos todo el ejercicio anaeróbico que es más de carga muscular y ahí hay bastantes formas diferentes de hacerlo. Tenemos pilates, tenemos el HIIT, que es algo muy común hoy en día, lo pueden buscar en internet como HIIT. Tenemos las pesas, los ejercicios de pesa normales, ejercicios isométricos, en fin, múltiples formas de ver el ejercicio que nos permiten estimular los músculos y realmente hacer crecimiento. Hay una consulta que es muy frecuente acá en los parques y son las personas que empiezan a hacer cambios con su alimentación, dejan los azúcares refinados, los ultraprocesados y empiezan a disminuir masa grasa y ellos dicen pues que empiezan a bajar de peso, pero se empiezan a ver estancados en esta delgadez y no se sienten cómodos y vienen y nos dicen, bueno, no, es que yo como mucha proteína y me estoy tomando esta proteína que me recomendó esta persona o que me recomendó este médico y yo no gano músculo. Y es que es imposible ganar músculo si yo no realizo la actividad muscular. Si yo no le pongo carga al músculo, así sea una carga leve, yo me puedo comer todo lo que quiera de proteína. Y esa proteína se me va para el cabello, para las uñas, para la piel, para los órganos, para las enzimas en general de mi cuerpo, que son una cosa impresionante, pero ninguno se me va a ir para el músculo, porque si no lo estoy usando, pues el cuerpo ¿para qué se va a poner a trabajar con él? Y hay también ejercicio de tipo de coordinación, ejercicios de coordinación, que puede ser, por ejemplo, baile, que puede ser las prácticas de yoga, que puede ser, bueno, múltiples prácticas y los de flexibilidad. En realidad, todos deberíamos realizar los 4 tipos de ejercicio. No podemos ser simplemente, sí, doctor, yo hago ejercicio, ¿qué hace? No, yo camino 40 minutos 3 veces a la semana. Realmente eso no se compone de ejercicio, sobre todo porque el cuerpo tiende a adaptarse con facilidad. Después de yo hacer el mismo ejercicio 2, 3 veces, ya mi cuerpo se adapta. Y si el cuerpo se adapta, no estamos estimulando nuevos músculos, nuevos movimientos, que también tienen una implicancia en la parte cerebral, especialmente mientras va avanzando nuestra edad. Doctor Raúl, ¿cómo lograr conseguir estos 4 tipos de ejercicio en el día a día? ¿Cómo se puede planear uno para poder conseguir ese tipo de actividades de forma adecuada? Yo comparto mucho la idea de que la actividad física tiene que convertirse en un estado de conciencia, ¿sí? Entonces es importante, por ejemplo, incluir todo este tema de conciencia de actividad física como un hábito. Entonces tengo que salir a hacer actividades en el centro, no tomar el ascensor, tomar las escaleras, voy al piso 8, al piso 10,
tomemos las escaleras. Tengo que recorrer una distancia relativamente corta, no tomemos el transporte, aprovechamos y caminamos, ¿sí? Actividades como las que decías ahora que de pronto podemos hacer en una posición sedente, como lavar los platos. Vamos a lavar los platos, separemos un poco las piernas, flexionemos las rodillas a un punto de resistencia y lavemos los platos en esta posición. Vamos a tonificar los cuádriceps, por ejemplo, ¿cierto? Con el tema de esa diferencia que hay entre una actividad física y otra, yo siempre también le digo a los pacientes, sí, nosotros podemos salir a hacer ejercicio, nosotros podemos salir a caminar todos los días, pero si no hago estimulación neuromuscular no voy a tener un buen resultado. Específicamente en el campo que atiendo en consulta, que es osteoarticular, hay que concientizar bastante que la salud osteoarticular depende 100% del tono muscular. Entonces, ¿qué sucede? Un cuádriceps hipotónico, es decir, sin buena consistencia muscular, va a desencadenar en una edad adulta en un desgaste a temprana edad de rodilla. ¿Por qué? Porque hay un tema propioceptivo alrededor de la rodilla que compone músculo, tendones, ligamentos, y si no hacemos un trabajo, como lo dije ahora, propioceptivo, y tiene que ver con manejo de fuerza, con manejo de cargas, pues va a llegar un momento donde esa rodilla va a molestar. Y lo mismo lo encontramos en pacientes con problemas de hombros, con problemas de codos, con problemas de columna, que es lo que más recibo en consulta, porque es una espalda que no esté tonificada, unos músculos paravertebrales que no estén tonificados, pues va a obligar a todo este sistema articular de la columna, lo va a involucrar en la fuerza dinámica. Cada vez que nos levantamos y nos sentamos, nuestra columna amortigua ese movimiento. Entonces, ¿quiénes deberían de generar esa carga? Los músculos. O sea, los músculos son la armadura de ese sistema osteoarticular y desafortunadamente no los estamos llevando a una buena estimulación, y eso está generando que incluso pacientes con 40 años ya estén con desgaste articular, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo. Y como lo decía el doctor Juan Esteban ahorita, existen cantidad de disciplinas que nos pueden ayudar con eso. Pero yo pienso que lo primero que debemos empezar es como por ordenarnos un poco. A veces vamos por la vida muy desordenados y muy en automático. Nos levantamos, entramos al baño, desayunamos, salimos a las carreras, trabajamos todo el día o mediodía, vamos a almorzar, volvemos por la tarde, y esto se nos empieza a volver como un programita de computador, ¿sí? Y entramos como autómatas a llevar nuestra vida de esta manera. Entonces yo siempre recomiendo que busquemos la manera de involucrar cosas nuevas todos los días. La rutina del trabajo, del estudio, no la podemos alterar porque igual hay que cumplir, ¿cierto? Pero esos pequeños espacios que tenemos entre uno y otro, sí los podemos alterar. Entonces un día vamos al gimnasio por la mañana, otro día vamos al mediodía, otro día vamos por la tarde, ¿sí? Un día caminamos en la mañana, otro día caminamos en la noche, porque es necesario dinamizar todo eso. Ahora, cuando hablamos de esa integrabilidad de la actividad física, no es solamente el cuerpo físico, el cerebro hay que entrenar. Debemos sacar tiempo para escribir, hagamos ejercicios de equilibrio de hemisferios cerebrales, escribir con una mano, escribir con la otra, hacer ejercicios de memoria. Yo recuerdo que antes de que tuviéramos los celulares inteligentes, uno mínimo recordaba 10, 12 números de celular, y al menos teléfonos fijos, porque los marcábamos con un teléfono que era en disco, ¿cierto? Entonces había una práctica mental y otra neuromotora en el movimiento, y podíamos memorizar. Hoy en día a veces le piden a uno el número de uno y uno no se acuerda, ¿sí? Entonces el cerebro es un músculo, también hay que entrenarlo, hay que someterlo a entrenamiento. Entonces todo este tipo de cosas, yo pienso que es importante involucrarlas constantemente en un hábito diario. A veces los hábitos se construyen mucho más sencillamente de a poco, ¿cierto? Uno no puede esperar que el ejercicio que yo no estoy haciendo lo vaya a empezar a hacer con una hora seguida, de forma inmediata, sobre todo porque pasa mucho que no hago ejercicio y pasa algo, o al vecino le da un infarto, o me veo muy delgado, o no me siento fuerte, y entonces por eso me animo y voy a hago ejercicio. Y sin haber hecho ejercicio, me voy y empiezo a hacer una hora de gimnasio todos los días. Y a las 2 semanas me lesioné, y apenas me lesiono, se acabó el ejercicio hasta ahí. Rápidamente, doctor Raúl, ¿cómo construir esos hábitos? ¿Cómo podemos construir hábitos en la vida? Bueno, mira, primero hay que entender el hábito condicionado y el hábito innato.
Entonces, el hábito condicionado es el que yo desarrollo porque me toca bajar de peso, porque X persona está yendo al gimnasio, entonces yo también voy a empezar a ir y entonces está condicionado a hacerlo. Ese es un hábito que se va a demorar mucho en instaurarse, ¿sí? Y el hábito innato tiene como factor intrínseco la pasión, algo que me apasiona hacer, pero que vengo postergando por mucho tiempo, ¿cierto? Entonces lo que debemos identificar es hacia qué hábito de actividad física de verdad me conecto, de verdad me apasiono. Hay pacientes que no vibran con el tai chi, con el qigong, con el yoga, son más kinestésicos. Este paciente se siente mejor en el gimnasio, en la rumba, todo esto. Este es un hábito que perfectamente entre 14 y 16 días seguidito se va a construir perfectamente porque está muy atado, como les digo, a la pasión. Entonces, eso es lo primero, identificar por ahí este tema. Y lo otro, tiene que ser divertido. Tiene que ser muy divertido, tiene que ser que lo disfrutemos, que nos la gocemos haciéndolo, para que de verdad a nivel emocional también haya una conexión con esa actividad física. De acuerdo. Una opción siempre es empezar de a pocos. Yo leía una historia muy linda en la que una persona adaptó su ejercicio y lo primero que hacía era colocarse los zapatos, ir al gimnasio, llegaba y no hacía ejercicio porque no quería hacer y se volvía a la casa. Pero después de 2 semanas ya era común para ella ponerse los zapatos e ir al gimnasio. Y cuando fue al gimnasio empezó a levantar pesas y hacía 10 minutos, se iba para la casa otra vez y le tocaba viajar media hora para ir hasta el gimnasio. Pero fue tomando ese hábito poco a poco y de escaloncito en escaloncito lo fue construyendo. La invitación para ti que nos estás viendo hoy es: empecémonos a mover, empecemos a hacer actividad física y ejercicio y que de esa manera, a través de los hábitos, podamos conseguir bienestar y realmente encontrar nuestro mejor estado de salud. Los invito a que sigan con nosotros en Conexión Vital. Ya volvemos a hablar de un tema maravilloso, la osteopatía y la quiropraxia, y cómo a través de estas herramientas podemos mejorar una gran cantidad de problemas que vemos hoy en las consultas y que tienen una solución diferente al medicamento, la cirugía o los tratamientos convencionales. Ya nos vemos. Conexión. Bienvenidos de vuelta a Conexión Vital, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar conectados. Los invito siempre a que sigan, no solamente a través de estos programas en Telecafé y en Facebook Live, sino que nos sigan a través de nuestras redes sociales, donde día a día estamos compartiendo pequeñas notas, pequeños espacios de educación para ustedes, para que puedan seguir cosechando estos niveles de conciencia que necesitamos para salir de los problemas y las situaciones que necesitan manejo. Hablamos de actividad física y ejercicio y de la importancia que tiene, y en muchos casos cuando estamos en medio de una actividad física o más que todo en el ejercicio, pueden aparecer algunas situaciones, pueden aparecer lesiones, pueden aparecer algunos, digamos, síntomas a nivel osteoarticular que se manifiestan como dolor, como hinchazón, como enrojecimiento, etcétera, y que muchas veces empiezan a cronificar y que vamos a un médico y pues la solución muchas veces es mandar un antiinflamatorio o enviar un medicamento que controle el dolor, pero en muchos de estos casos no se está yendo a la raíz del problema. Aquí hay algunas herramientas que, como les mencionaba, tenemos en los parques de la salud y que en este caso el doctor Raúl Londoño se encarga de manejar, y son la quiropraxia y la osteopatía, que son dos cosas diferentes. Doctor Raúl, ampliemos un poco la información. ¿Qué es esto de quiropraxia, osteopatía? ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué nos funciona? ¿Para qué sirve? Ok, bueno, a ver, hay una diferencia grande, ¿sí? Lo que pasa es que hemos creído que la palabra osteopatía, ¿sí?, tiene que ver con tratar solo el sistema osteoarticular, ¿sí?, por su terminología, pero en realidad la osteopatía nos permite es atender los conflictos que hay a nivel de salud, ¿sí?, partiendo de una manera integral. O sea, la osteopatía se concentra en tratar al ser humano a nivel cuerpo, ¿sí?, desde la sintomatología, pero en vez de tratar el síntoma, trata de hallar es la causa de. Por ejemplo, llega un paciente, es muy común que un paciente nos consulte por un dolor de hombro derecho, que es lo más común. Si no hay un antecedente traumático o degenerativo que esté causando eso, lo primero que yo como osteópata quiero ir a mirar es qué está pasando con las vías hepáticas, ¿sí? Porque es lo que la osteopatía nos enseña, en esa conexión de hallar la causa del síntoma y no tratar el síntoma. ¿Qué sucede? Estamos acostumbrados a tratar síntomas,
Me duele la cabeza, una pasta para el dolor de cabeza, ¿sí? ¿Dónde está, por ejemplo, en las mujeres la mayoría de las causas de dolor de cabeza? A nivel ginecológico, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a tratar desde allá. ¿Y dónde nos concentramos para tratar ese factor ginecológico? Pues nos concentramos en todo lo que es el plexo pélvico. Y vamos a trabajar desde la osteopatía, tratando de liberar o descongestionar toda esa zona pélvica, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la osteopatía y nos permite trabajar la salud en general desde ahí. Hay un punto en esta osteopatía que me viene acá a la cabeza, es ese concepto de fascia. Entiendo que nosotros no solamente somos músculos, huesos y articulaciones, sino que hay una fascia que nos conecta. ¿Está en relación con este tema, por ejemplo, el dolor acá? ¿Es eso lo que Claro, ocurre? y hemos venido también hablando mucho del tema de las cadenas miofaciales y cómo se conectan todas esas cadenas miofaciales. Alguna vez nos sucedió acá en el Parque de la Salud, nos sucedió un paciente que había consultado precisamente por un tema de ciática. Si yo tengo un paciente que se me queja de un tema de ciática, intento hallar la causa asociada a un problema de ciática, que en este caso sería columna lumbar, es lo más común, ¿cierto? Pero este paciente estaba bien a nivel de columna lumbar. Entonces, quisimos empezar a tratar un poquito más con descongestión del sistema metamérico, empezamos a tratar de encontrar como toda esa causa, pero aún así el paciente seguía refiriendo un síntoma ciático. Después de mucho tratarlo, encontramos a nivel superior del dorso una cicatriz muy grande. Ya él nos contaba que él había sido sobreviviente de armero, ¿sí? Que tenía una malla con un procedimiento bastante invasivo y una reconstrucción a nivel de diafragma. Pero la cicatriz envolvía todo esto, parecía una mordida. ¿Qué hicimos? Desprogramamos precisamente esa cicatriz a través de terapia neural y el dolor de la pierna desapareció. Esto es lo que representa precisamente todas esas conexiones miofaciales. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que un conflicto en una pierna, en una rodilla, puede estar relacionado con una cadena del tren superior, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos encontramos muchas veces con el tema de la osteopatía, ¿sí? Y buscamos abarcarlo de una manera mucho más integral. Entonces, ahora nos vamos, bueno, entonces está pasando esto con esa rodilla, ¿sí? Sabemos que las vías hepáticas están afectadas, pero no podemos tratar solo el dolor de la rodilla. Y entonces decimos, ¿cómo abarcamos toda esta descongestión también del sistema hepático desde la alimentación? Entonces ya tenemos que involucrar una dieta, entonces ya tenemos que involucrar una gran cantidad, pero ¿cómo abarcamos la dieta sin que se vuelva una carga? Entonces ya viene un factor emocional. Y entonces terminamos entrando en todo un proceso donde atendemos la parte emocional, la parte física, la parte estructural, y ahí es donde entra el manejo interdisciplinario, porque a veces le dice uno a un paciente, no, se nos va por ejemplo con la doctora Ana Milena, que nos va a ayudar con todo este tema de psicología de la nutrición, ¿cierto? O porque los mandamos donde la doctora Ángela, que nos ayude con la parte física en hidroterapia, ¿cierto? Y empezamos a involucrar todo lo que en realidad somos como un equipo interdisciplinario. Maravilloso. Y ahorita volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es quiropraxia si osteopatía ve todo de una forma integral? Ya la quiropraxia como tal es una especialización que hacemos de un área de la salud, que normalmente lo puede hacer tanto el médico general, como lo puede hacer el osteópata, como lo puede hacer el médico deportivo, el fisioterapeuta, que se concentra específicamente en maniobras mecánicas para la descongestión del sistema nervioso autónomo o de la columna vertebral o la espina vertebral. ¿Cuál es la filosofía de la quiropraxia? Que nuestra columna vertebral conecta la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, ¿sí? Y que a través de esas raíces nerviosas que a veces vemos que salen de la columna, pues envía ese impulso eléctrico o ese neuroestímulo a un área del cuerpo, y como consecuencia de eso este área del cuerpo funciona mejor, ¿cierto? Entonces, si descongestionamos columna, lo que estamos haciendo es optimizando la comunicación entre el cerebro y los órganos del cuerpo, a excepción del corazón, que sabemos que está aislado del cerebro. Ahora, recientemente con el tema de la psiconeuroinmunomedicina, se ha logrado detectar que hay áreas del cerebro que con un estímulo emocional, esa área del cerebro se estresa. Y esa área del cerebro es la que le está enviando el impulso al hígado, al riñón, ¿cierto? Entonces, como las emociones también tienen un impacto tremendo en el funcionamiento del cuerpo, pero ¿por dónde fluye la información de esa emoción? Por la espina vertebral. Entonces, la quiropraxia es eso, cómo empezamos a manejar una serie de maniobras que van a permitir descongestionar la columna para que esa información fluya y restablezca algo que se llama inteligencia innata. Que esa inteligencia innata es la capacidad que tiene el organismo de modularse solito. Él solito se modula, nosotros nos cortamos y tenemos que mantener que la piel limpia, aséptica, y él solo repara.
Y lo mismo va a pasar con un disco vertebral cuando hay una hernia. Si le propiciamos el entorno a ese disco para que no esté comprimido, para que esté alcalino, para que la cascada inflamatoria esté bajita, él solito se va a reparar, él solito se modula, el cuerpo con una buena alimentación, con unas buenas reservas de oligoelementos, aminoácidos, el colágeno que es necesario, va a producir el cartílago que se necesita para reparar ese disco vertebral. Hay una frase que a mí me encanta que dice que el médico o la persona que hace salud lo único que tiene que hacer es cambiar el estado emocional y de ánimo al paciente, mientras la naturaleza hace lo que sabe hacer. Porque definitivamente así es. Entonces, según lo que entiendo, uno podría tener en la misma consulta, pues una parte que trabaja quiropraxia y otra osteopatía, porque no son diferenciadas, son complementarias, porque obviamente yo no puedo ver al paciente solamente como su columna, sino que tengo que ver todo un estímulo un poco más integral. Sí, ya en lo práctico, en lo que la consulta que hago pues como involucra, pues ya se ha tenido que desarrollar como un protocolo que se vuelve muy propio. Yo pienso que cada uno de nosotros va desarrollando eso. Entonces ya uno con el paciente lo que uno hace es procurar desarrollar una consulta amena. Nada más el año antepasado tenía la posibilidad en una especialización que estaba haciendo y era una misma anestesióloga la que nos lo decía. Estábamos haciendo una especialización en dolor y la misma anestesióloga nos lo decía. Si un paciente no está estabilizado emocionalmente en un tratamiento para manejo de dolor, no lo toque, no lo invada, porque hasta la agujita de acupuntura le va a exacerbar el dolor. Sí, es muy especial. Entonces uno va construyendo ya todo eso con los mismos pacientes. Yo siempre lo he dicho, son los mismos pacientes los que le van diciendo a uno cómo desarrollamos la consulta. Ellos mismos, en última, uno lo que hace es dejarse guiar por ellos, uno no está aportando mucho en realidad. ¿Sí? Y en este caso, en una consulta de este tipo, ¿está orientada para cualquier persona? O sea, ¿cualquier persona puede ir allí o en qué casos uno prefiere primero hacer unos exámenes primero? ¿Cómo manejas esta situación allí? Mira, siempre que yo tengo un paciente con un cuadro de dolor, lo primero que procuramos es estabilizar dolor, hacer manejo de dolor, ¿sí? Y cuando hay un historial traumático o degenerativo, el paciente no lo debemos tocar si no hay imágenes, ¿sí? Porque una manipulación, hablando de quiropraxia específicamente, una manipulación inadecuada en un paciente que, por ejemplo, puede tener lo que llamamos una extrusión de disco con una estenosis y hacer una manipulación con una fuerza excesiva, perfectamente lo que va a hacer es deteriorar más al paciente. Es un paciente que al día siguiente no se va a levantar de la cama, por ejemplo, ¿sí? O que lo van a llamar a uno a decir el paciente está en urgencia, lo tuvieron que intervenir porque se agudizó el cuadro clínico, ¿cierto? Entonces siempre es muy importante tener eso. Es una advertencia que yo he venido haciendo bastante, ¿sí? Hoy en día con todas estas tendencias que se están generando de la educación virtual, con toda esta avalancha que nos está llegando de información, estamos viendo personas formarse por internet. Y el tema manipulativo, el tema clínico, el tema de la praxis como tal, no se aprende por internet, ¿sí? Entonces es muy importante cuando pongamos nuestra columna y nuestro sistema osteoarticular, y es más, nuestra salud en general, pongámosla en manos de personas calificadas, ¿sí? Porque a nosotros nos pueden engañar con muchas, a uno que lo engañen vendiéndole un carro, pero que no lo engañen con la salud. Pues eso es más que cualquier otra cosa. Y ya teniendo este tipo de consultas, definitivamente uno lo tiene que adaptar con lo que estábamos hablando en el corte anterior, con el ejercicio y la actividad física, y también eso es personalizado. Lo que decíamos, la misma recomendación no puede ser para todos. Yo no puedo venir acá a dar una recomendación para que todos ustedes lo hagan en la casa si me está viendo una persona de 60 años y una persona de 30. ¿Cómo personalizar eso también adaptado a los dolores? Porque pues yo como lo estoy viendo después de hablar contigo acá, muchos dolores son precisamente por esa incapacidad de tener el ejercicio que está adaptado precisamente para ese paciente. Mira, el ejemplo es muy sencillo. Yo normalmente cuando atiendo a un paciente termino atendiendo a toda la familia, ¿sí? Porque el 92% de la causa de consulta médica en el mundo es dolor, ¿sí? Entonces, a mí me llega una chica con un dolor en el hombro, ¿cierto? Dolor en el hombro derecho. Después de diagnóstico nos damos cuenta que hay una lesión del supraespinoso, un ejemplo. ¿Por qué? Por el gimnasio, bueno. Luego me trae entonces a la abuelita con el mismo dolor en el hombro. Pero yo les mando ejercicios diferentes. Y me dicen, no, porque a mi abuelita le mandó este ejercicio, a mí me mandó este y tenemos el mismo dolor, ¿cierto? Pero es que el antecedente del dolor de la abuelita es diferente al antecedente del dolor de ella, por ejemplo. Segundo, el arco de movilidad debido a la edad es muy diferente al de la abuelita y al de ella.
y la carga de fuerza muscular o neurodinámica también es distinto, tanto la de ella como la de la vuelta. Entonces lo que hacemos es adaptar a cada paciente ese ejercicio, ¿sí? Ahora, nosotros en nuestros parques de la salud tenemos el programa de cambio metabólico, y en ese programa de cambio metabólico, que se insiste bastante en la conciencia de actividad física, nosotros hacemos lo que llamamos una valoración antropométrica. La valoración antropométrica que hacemos con nuestros pacientes toma unas medidas exactas del cuerpo, es un programa especial que tenemos, toma las medidas, toma el ángulo de inclinación, donde si este hombro está caído nos va a mostrar qué diferencia en grados hay entre un hombro y el otro, entre el plexo dorsal y el otro, entre los pliegues poplíteos, entre las curvas, y nos va a mostrar todo el desbalance estructural. Y lo más interesante de ese examen es que al final el software nos proporciona unos ejercicios, unos estiramientos, que si nos ponemos juiciosos y los hacemos en casa, que es lo que siempre se le dice al paciente, el hecho de que hayamos, como les digo yo, le alineamos el chasis, no quiere decir que ya con esto se corrigió todo ese proceso de alineación corporal. Nos vamos a ir con estos ejercicios, estos estiramientos que acá los vamos a adaptar a una práctica de actividad física, llámese yoga, tai chi, qigong, el gimnasio, el hidrofitness, como sea, ¿cierto? Y los vamos a adaptar a esto y vamos a tener una corrección postural en 3-4 meses aproximadamente. Maravilloso. Doctor Raúl, agradecerte inmensamente por acompañarme. Sé que para los televidentes y para mí personalmente esto es de muchísimo valor. Entonces, infinitamente Claro, agradecido. Para ti que estás en casa, gracias por acompañarnos en Conexión Vital. Recuerde, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, a que vean este programa, y además tenemos las retransmisiones a las 4:30 de la mañana, también nos pueden ver por Teleislas, y mi cuenta personal de Instagram, @drjuanmunera, donde día a día compartimos nuevas herramientas de salud, nuevos tips, conceptos sencillos, para que a través de los hábitos y de las decisiones diarias nos responsabilicemos de esa salud y consigamos bienestar. Nos vemos en una próxima oportunidad en Conexión Vital. Gracias por estar con nosotros. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.